Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Regina Apostolorum, ora pro nobis, in nomine del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a hacer una breve presentación del padre Ignacio Andereggen, que es doctor en Filosofía y en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Es profesor invitado, es profesor en la Gregoriana de Roma, profesor de la Universidad Católica Argentina, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino de Roma, es vocal de la Sociedad Tomista Argentina, entiendo que uno de los mayores tomistas que dio nuestro país, autor de muchísimos libros y artículos, y finalmente es mi padre espiritual. Y le pedí al padre Ignacio, junto con Mariano Méndez y su mujer Alejandra, que nos diera una charla sobre el significado, valor y efectos de la Santa Misa según Santo Tomás de Aquino. Y nada más, padre. Bueno, muy bien. Gracias por la presentación. Evidentemente el tema de la Eucaristía en Santo Tomás es fundamental, es central. Santo Tomás es doctor de la Eucaristía, más aún es el que compuso, como sabemos, la liturgia de la celebración del cuerpo y de la sangre de Cristo, el Corpus Christi. Las oraciones de la misa están hechas por el mismo Santo Tomás de Aquino. Es doctor angélico, no solamente porque tiene una inteligencia superior, sino porque tiene la misma contemplación de los ángeles, que dice él que es la contemplación de la cual deriva la Eucaristía. O sea, la Eucaristía es finalmente una participación de la contemplación de Cristo que tienen los beatos en el cielo, en la patria celestial, más exactamente, como dice él. La patria celestial es el lugar de la beatitud, del encuentro perfecto con la Santísima Trinidad. La Santa Misa, la celebración eucarística, es, como dice el mismo Aquinate, el rito del sacramento, es decir, es la celebración externa de eso que sucede interiormente. Lo que sucede interiormente es principalmente lo que llama él la comunión espiritual. La comunión espiritual que nosotros estamos habituados a identificar con algunos actos de devoción, en realidad es mucho más que eso, es la unión perfecta con Cristo, más aún, es el fin mismo de la comunión sacramental, la recepción de la Eucaristía también en su aspecto material, porque es un signo sensible, es un sacramento justamente porque puede ser percibido también por los sentidos. Pero lo principal de la Eucaristía es espiritual, es la contemplación de Cristo y a través de Cristo de toda la Trinidad. Por eso Santo Tomás explica muy bien que no puede haber comunión espiritual con el pecado mortal. Hoy se habla mucho de la comunión de los divorciados y cuando no se daba la comunión de los divorciados se decía un poco superficialmente que los divorciados podían hacer la comunión espiritual cuando estaban unidos o juntados nuevamente, lo cual es inexacto porque la comunión espiritual es lo principal de la Eucaristía. Entonces es absolutamente incompatible con el pecado mortal. Solo puede haber comunión espiritual cuando hay perfecta unión con Cristo. Eventualmente puede haber comunión sacramental sin comunión espiritual justamente cuando se la recibe en pecado mortal. Pero esto es un nuevo pecado, es un sacrilegio, es una ofensa al mismo Cristo. Porque lo principal, repito, es la unión perfecta con Él.
la Eucaristía es participación entonces de la beatitud, de lo que sucede en el cielo, de lo que alcanzaremos en el fin de nuestra vida, en la patria celestial. Por eso la Eucaristía tiene una amplitud enorme. No es solamente la misa entendida como celebración, sino que es el fin de la misa. O sea, se celebra lo que llamamos Eucaristía como misa, o sea, como celebración justamente, para encontrar esa unión perfecta con Cristo, para encontrar la beatitud, para encontrar la vida trinitaria. Por eso la Eucaristía es el centro de toda la vida espiritual. Lo dice Santo Tomás justamente cuando comienza su tratado de la Eucaristía, que es muy importante, en la tercera parte de la Suma Teológica. Es vida espiritual en su perfección. Todos los sacramentos se refieren a la vida espiritual. El bautismo es inicio, la confirmación es fortificación de la vida espiritual, etc. Pero la Eucaristía es la perfección de la vida espiritual. Los sacramentos de la Iglesia están destinados a socorrer al hombre en su vida espiritual. Y en la Eucaristía se recibe el alimento principal para el crecimiento espiritual que se recibió ya en la confirmación. La Eucaristía es de esta manera absolutamente necesaria para la salvación. No hay salvación fuera de la Iglesia, quiere decir para él, no hay salvación fuera de la Eucaristía. En este sacramento hay que considerar dos cosas: el signo sacramental y la cosa significada por él. Ya hemos dicho que la cosa significada es la unidad del cuerpo místico sin la que no puede haber salvación, ya que fuera de la Iglesia no hay salvación. Como tampoco la había en tiempo del diluvio fuera del arca de Noé, que como dice en la primera carta de Pedro, significaba la Iglesia, etc. La cosa significada por un sacramento se puede obtener antes de recibir este sacramento con solo desearlo. Luego, antes de recibir este sacramento, puede el hombre obtener la salvación por el deseo de recibirlo, como también la puede conseguir antes del bautismo por el deseo del bautismo, etc. Fuera de la Eucaristía no hay salvación, porque fuera de la Iglesia no hay salvación. Es decir, la Eucaristía contiene toda la Iglesia. Conteniendo a Cristo, que es cabeza de la Iglesia, contiene toda la Iglesia. Y fuera de la Iglesia no hay salvación. Por eso nadie se puede salvar sin la Eucaristía, por lo menos sin el deseo de la Eucaristía. Así como nadie se puede salvar fuera del bautismo, o por lo menos fuera del deseo del bautismo. Ahora, el deseo del bautismo y el deseo de la Eucaristía son algo muy concreto. Para Santo Tomás significa que es imposible desear el bautismo y la Eucaristía sin querer recibirlos, dadas las condiciones, es decir, conociendo estos sacramentos y teniendo la oportunidad de recibirlos efectivamente. Es decir, no se trata de un deseo cualquiera, no es un deseo general del bien, no es una veleidad ineficaz, es un deseo efectivo de recibir la Eucaristía, lo que abre la puerta de la salvación. La Eucaristía es así memorial de la pasión del Señor, pero también es anticipo de la vida futura, como dice la misma oración de Santo Tomás de la liturgia del Corpus Christi. Es decir, la Eucaristía está en el medio del tiempo entre la pasión de Cristo, que sucedió en el pasado, y la vida futura, que todavía no tenemos. Conecta el pasado con el futuro en el presente, como todos los sacramentos por otra parte, pero esto
lo hace de una manera más fundamental, más esencial. Dice también, este sacramento tiene un triple significado. Uno con respecto al pasado, en cuanto que es conmemoración de la pasión del Señor, que fue un verdadero sacrificio, como se ha dicho. En este sentido se llama sacrificio. En segundo lugar, con respecto al presente, y es la unidad eclesial, en la que los hombres quedan congregados por este sacramento. Y en este sentido se lo denomina comunión o sinaxis. Y así dice San Juan Damasceno, en el cuarto libro de la Fe Ortodoxa, que se lo llama comunión porque por ella comulgamos con Cristo, por ella participamos de su carne y de su divinidad, y por ella comulgamos y nos unimos mutuamente. Entonces, la Eucaristía, en cuanto al pasado, representa, es decir, hace presente la pasión de Cristo como el sacrificio por el cual obtenemos la redención de los pecados. Ahora, la acción de Cristo no se concentra solamente en su pasión. El fin de la pasión es la resurrección, porque por la resurrección adquirimos la vida divina. Santo Tomás, en esta tercera parte, un poco antes, dice, por la pasión principalmente recibimos la redención de los pecados. Por la resurrección recibimos la vida divina. La gracia que tiene por mediación la pasión y la resurrección tiene estos dos aspectos. Por un lado, sana la naturaleza de la corrupción del pecado. Por otra parte, la eleva, la perfecciona, le hace participar de la misma vida divina, de la vida de la Santísima Trinidad. Entonces, la Eucaristía, por un lado, se refiere al pasado, hace presente la pasión de Cristo, es memorial de la pasión de Cristo, como dice el canon romano de la misa, pero también es memoria o memorial de la resurrección de Cristo e incluso de la ascensión, de la gloriosa ascensión, dice el canon romano. O sea, de la pasión, de la resurrección y de la ascensión del Señor, porque justamente anticipa la vida futura. Por eso dice también el tercero respecto al futuro, en cuanto que este sacramento es prefigurativo de la fruición divina que tendremos en la patria. Y en este sentido se lo llama viático porque nos pone en camino para llegar hasta allí. Y por esta misma razón se le llama también Eucaristía, es decir, buena gracia, porque la gracia de Dios, como se dice en la carta a los romanos, es la vida eterna. O porque contiene realmente a Cristo, que es lleno de gracia. También se lo denomina en griego metalepsis, que quiere decir asunción, porque como dice San Juan Damasceno, por él asumimos la divinidad del Hijo. Entonces, para entender la misa, primero hay que contemplar la Eucaristía. Por eso Santo Tomás primero trata acerca de la Eucaristía y después trata acerca de la Eucaristía como celebración, es decir, lo que nosotros llamamos la misa. La misa se entiende desde la Eucaristía. Es la celebración de la Eucaristía. Pero la Eucaristía es más que la misa, podríamos decir, es el fin de la misa. Es la realidad a la cual la misa se dirige, que es la unión perfecta con Cristo y a través de Cristo con la Santísima Trinidad. Esa unión perfecta que es inseparable de la Iglesia. Por eso en el presente, dice este artículo cuarto de la cuestión 73, en el presente la Eucaristía significa la realidad eclesial, es decir, la unión mutua, la comunión, que es comunión con Cristo
y comunión entre nosotros. Las dos cosas son inseparables. Por eso mismo este sacramento es el sacramento de la caridad, Sacramentum Caritatis, que es el vínculo de la perfección, es decir, lo que constituye la Iglesia. La Iglesia entendida, por supuesto, como santa, es decir, la Iglesia constituida por la santidad de sus miembros. Lo que es pecado no pertenece a la Iglesia, pertenece a la Iglesia solamente lo que es santidad en cada uno. Lo que es pecado en cada uno está fuera de la Iglesia. Si el sujeto es pecador como persona, es decir, está en un pecado mortal, que quiere decir el que quita la vida espiritual, está fuera de la Iglesia, en el sentido principal del término. Aunque esté bautizado y jurídicamente pertenezca a la Iglesia, está excomulgado. Es decir, está excomulgado en el sentido espiritual, está fuera de la Eucaristía, está fuera de la comunión, está fuera de la unión perfecta con Cristo y con la Santísima Trinidad, que es lo que la Eucaristía significa y lo que la Eucaristía produce. Por eso es absolutamente inconcebible la Eucaristía fuera de la Iglesia, y por eso mismo no hay salvación fuera de la Eucaristía. Es decir, nadie se puede salvar si no quiere recibir la Eucaristía. La Eucaristía fue instituida como sacramento antes de la Pasión. Antes de la Pasión, porque no solamente incluye la Pasión, sino que, como dijimos, incluye la resurrección y incluye la ascensión. Padre, pero lo conoce como sacramento, como signo sensible y eficaz. Como signo sensible y eficaz, claro. Fue oportuna la institución de este sacramento en la cena en que Cristo se reunió por última vez con sus discípulos. Primero, por el contenido de este sacramento, porque en la Eucaristía está contenido sacramentalmente el mismo Cristo. Por eso, cuando Cristo estaba para ausentarse de sus discípulos con su presencia natural, se quedó con ellos con una presencia sacramental, de la misma manera que en ausencia del emperador se da a venerar su imagen, etc. Segundo, porque sin la fe en la pasión de Cristo no pudo haber nunca salvación. Como se dice en la carta a los romanos, a quien Dios puso como propiciador por la fe en su sangre. Propiciador quiere decir, como es una palabra de la Sagrada Escritura, que está directamente en muchos textos del Nuevo Testamento. Cristo es aquel que atrae la misericordia divina, es decir, aquel por el cual, en unión con Él, recibimos la misma mirada que tiene el Padre sobre Él, es decir, una mirada propicia, favorable, una mirada que cambia lo que en el Antiguo Testamento, y en San Pablo también, que recoge la tradición del Antiguo Testamento, era la ira de Dios, es decir, la enemistad respecto de Dios. San Pablo dice en la traducción latina de la Vulgata que Dios nos amó cuando éramos todavía enemigos. En otras traducciones se dice cuando éramos pecadores, pero la palabra latina de la Vulgata indica bien lo que significa el amor de Dios en Cristo a través de la encarnación del Verbo, de la pasión de Cristo y de la resurrección, es decir, un cambio espiritual. De enemigos nos convertimos en amigos. Eso lo produce la pasión de Cristo. Y la Eucaristía, como dirá más adelante Santo Tomás, es imagen representativa de la pasión de Cristo. Representativa en el sentido fuerte de la palabra, es decir, que hace presente nuevamente la pasión de Cristo. Pero no solamente la pasión de Cristo, porque la Eucaristía hace presente la Iglesia y la Eucaristía hace presente la patria celestial, es decir, la beatitud.
hace presente a los ángeles del cielo y hace presente a los santos del cielo junto con la Santísima Trinidad, que es aquello que esperamos como fin de la Eucaristía. Por eso, repito, es memorial de la pasión, de la resurrección y de la ascensión a los cielos, como dice el canon romano muy solemnemente después de la consagración. Sin la fe en la pasión de Cristo no pudo haber nunca salvación, como se dice en la carta a los romanos, a quien Dios puso como propiciador por la fe en su sangre. De ahí que en todo tiempo haya habido entre los hombres alguna cosa que representase la pasión del Señor. En el Antiguo Testamento el principal signo de ella era el Cordero Pascual. Por lo que dice el apóstol en la primera carta a los Corintios, nuestra Pascua es Cristo inmolado. Ahora bien, este signo ha sido reemplazado en el Nuevo Testamento por el sacramento de la Eucaristía, que es conmemorativo de la pasión pasada, como aquel fue prefigurativo de la pasión futura, por lo cual fue oportuno que al acercarse la pasión y recién celebrado el antiguo, fuera instituido el nuevo sacramento, como dice el Papa San León. Tercero, porque fue oportuna la institución de la Eucaristía, está diciendo, porque las últimas palabras, muy especialmente al despedirse los amigos, se graban más en la memoria, ya que entonces se inflama más el afecto hacia el amigo, pues las cosas que más nos conmueven se graban más profundamente en nuestro ánimo. Así pues, porque como dice el Papa Alejandro, entre todos los sacrificios, ninguno puede haber más importante que el del cuerpo y la sangre de Cristo, ni ninguna oblación mejor que esta. Por eso, y para que tengamos en mayor veneración, el Señor instituyó este sacramento en el momento de separarse de sus discípulos. Y esto mismo es lo que dice San Agustín en el libro de la respuesta a Januario. El Salvador, para hacer comprender más profundamente la grandeza de este misterio, quiso imprimirlo al final en el corazón y en la mente de los discípulos, de los cuales iba a separarse para encaminarse a la pasión. Es decir, la Eucaristía se instituyó antes de la pasión, porque la Eucaristía contiene todo lo que viene después, es decir, contiene la presencia de Cristo y la acción de Cristo en la pasión, en la resurrección, y sobre todo contiene la presencia de Cristo en la vida eterna, es decir, en la beatitud. Por eso la Eucaristía tiene una amplitud omnicomprensiva, es decir, se contiene todo el misterio de la fe. Justamente después de la consagración se dice que este es el misterio de la fe, el mysterium fidei, el misterio de la fe. Contiene toda la fe en la Eucaristía. Se contienen todos los sacramentos, porque todos surgen de la Eucaristía y se ordenan a la Eucaristía. Tiene la fuerza de cada uno de los sacramentos y mucho más que la de cada uno de los sacramentos. Tiene la fuerza del bautismo, de la confesión, de la confirmación, del matrimonio, del orden. Todo lo que está contenido en los sacramentos está en la Eucaristía de una manera superior, porque los sacramentos son tales porque participan, reciben de la Eucaristía y porque se ordenan a la Eucaristía. Para entender entonces la misa hay que considerar primero la Eucaristía, y por eso Santo Tomás comienza por la Eucaristía. La última cuestión que se refiere a la Eucaristía es la de la celebración o el rito de este sacramento. La cuestión 83, son 11 cuestiones sobre la Eucaristía, es un tratado largo. Aquí se trata específicamente la celebración de la Eucaristía.
que no es lo mismo que toda la Eucaristía. La Eucaristía es el fin de esta celebración, o sea, de lo que denominamos misa. En esta celebración se inmola Cristo. La celebración de la misa es especialmente representativa de la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque es una celebración que se hace en esta vida, antes de la resurrección y antes de la vida eterna. Por eso la Eucaristía como celebración especialmente hace presente la pasión, pero al mismo tiempo significa y produce la unidad de la Iglesia, significa y produce la vida eterna para nosotros y la resurrección. La celebración de este sacramento es considerada como inmolación de Cristo de dos maneras. Primero, como dice San Agustín a Simpliciano, las imágenes de las cosas suelen llamarse con el mismo nombre que las cosas mismas. Como por ejemplo ver un cuadro o un fresco, al ver un cuadro o un fresco decimos, este es Cicerón, aquel es Salustio. Ahora bien, la celebración de este sacramento, como se ha dicho antes, es una imagen representativa de la pasión de Cristo, que es verdadera inmolación. Por eso dice San Ambrosio, comentando la carta a los Hebreos, en Cristo se ofreció una sola vez el sacrificio eficaz para la vida eterna. ¿Qué hacemos entonces nosotros? ¿Acaso no lo ofrecemos todos los días como conmemoración de su muerte? Segundo, este sacramento es considerado como inmolación por el vínculo que tiene con los efectos de la pasión, ya que por este sacramento nos hacemos partícipes de los frutos de la pasión del Señor. Por lo que en una oración secreta dominical se dice, siempre que se celebra en la memoria de esta víctima, se consigue el fruto de nuestra redención. Por eso, en lo que se refiere al primer modo, puede decirse que Cristo se inmolaba también en las figuras del Antiguo Testamento. Y en este sentido se lee en el Apocalipsis, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, muerto ya desde el origen del mundo. Pero en cuanto a lo que se refiere al segundo modo, es propio de este sacramento el que se inmole Cristo en su celebración. Es decir, por un lado la misa es una imagen, es como un cuadro, es la representación de la pasión. Pero por otro lado se realiza la inmolación de Cristo, el sacrificio de Cristo en la pasión. Se realiza de otra manera, es decir, de una manera incruenta, porque la pasión de Cristo era las heridas de Cristo, era la injusticia cometida con Cristo, era la flagelación de Cristo, etc. La pasión de Cristo. Esa pasión de Cristo, así como se dio históricamente, externamente, sensiblemente, no existe más. Existió, pero no existe. No existe porque Cristo está resucitado, está vivo, está resucitado, no sufre. Sin embargo, lo que hizo esencialmente en la pasión, lo hace en la Eucaristía. ¿Y qué es lo que hizo en la pasión? San Román lo explica muy bien, ante las cuestiones anteriores de la Cristología, hizo un acto de caridad. O sea, la pasión de Cristo esencialmente es un acto de caridad. Y la misa esencialmente es un acto de caridad. Es decir, un acto de amor. Un acto de amor opuesto al acto de pecado que es de odio de Dios, de oposición a Dios. Cristo realiza un acto de caridad suficiente para conectar nuevamente los hombres con Dios, para transformar el corazón opuesto de los hombres por el pecado, el corazón cerrado, etc.,
en un corazón amigo. Por eso Santo Tomás, antes en la primera cuestión que decíamos, insistía en que la última cena es el acto de un amigo que se despide de sus amigos. La misa, entonces, en este sentido es un acto de amistad. Es un acto de amistad divina, es decir, es un acto de caridad, el mismo acto de caridad que realizó Cristo en su pasión. La pasión de Cristo no vale simplemente porque era sufrimiento externo o por lo que le hicieron a Cristo, por la injusticia de Cristo que cometieron los que lo crucificaban, los judíos, Poncio Pilato, etc. La pasión de Cristo vale porque es un acto de caridad. Por eso, en el canon de la misa se dice que es memorial de la pasión. En algunas traducciones ponen de la muerte. Por ejemplo, en el misal, en castellano, en la Argentina, ponen de la muerte. Pero en realidad en latín está muy claro, es la pasión. Y es diferente la pasión de la muerte. Porque Cristo nos salva, nos redime cuando está vivo, no cuando está muerto. Santo Tomás antes explica que lo que nos salva de los pecados es la pasión de Cristo como acto de uno que está vivo. O sea, Cristo que sufre por caridad. Por eso exactamente en el canon romano de la misa se dice que es memorial de la pasión. Está bien, Santo Tomás también dice que a veces la muerte se toma como si fuera la pasión. O sea, se pone la palabra muerte para indicar la pasión. Es como que históricamente la pasión nos granjeó todas las gracias que después se aplican, ¿no? Como que se para la redención de los pecados. Claro. Porque en las cuestiones anteriores explicó, la pasión nos comunica la gracia, como también la resurrección, como todos los actos de la vida de Cristo comunican la gracia, el nacimiento, etcétera, la transfiguración, porque todos los actos de Cristo corresponden a la mediación o al sacerdocio de Cristo. Ahora, la pasión nos trae la gracia en su forma de remisión de los pecados. Esto es lo específico de la pasión. Ahora, pero cuando Él se ofrece, cuando está vivo, voluntariamente a morir, como consumación, dice consumatum es, de todo su sufrimiento, ahí no es un momento álgido justamente también de redención. Cuando está vivo, Él se ofrece su vida. No es muerto, sí. Obviamente. Sí, por supuesto, pero la muerte también. O sea, la consumación es porque todas las escrituras se cumplieron. O sea, sí, también, es un sentido también, pero digo en el sentido de que en la muerte Él, cuando está vivo, ofrece su vida. También, no solamente sus sufrimientos y toda su pasión, sino también su vida. Sí, sí, claro, por supuesto, ofrece su vida y eso es el acto de caridad. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por los amigos. Entonces también la muerte redime en ese sentido. Ofrecida cuando está vivo, pero... Sí, bueno, podemos leer lo que dice Santo Tomás sobre la muerte, para estar más claro. ¿Le puedo hacer una pregunta antes? Sí. No, y el descenso a los infiernos, que también sucede teóricamente entre la muerte y la resurrección, ¿no es cierto? Bueno, pero el descenso a los infiernos lo hace con su alma. Es distinto de la pasión, porque en la pasión actúa Cristo como hombre. Después de la muerte no es hombre, porque el alma está separada del cuerpo. Entonces actúa con su alma. Entonces desciende a las diversas partes del infierno con su eficacia, con distinta finalidad, pero lo hace con su alma. O sea que el sacrificio fue uno y las misas son muchas. ¿Se puede decir eso? Se puede decir eso y también se puede decir que son muchos sacrificios, porque el sacrificio se renueva. O sea, la pasión de Cristo es una sola, claro, por supuesto. Esa pasión de Cristo se hace presente en su esencia, que es ese acto de caridad, de otra manera, porque en la Eucaristía Cristo no sufre de vuelta, etc. Entonces, eso es uno.
Pero también es verdad que Cristo actúa en cada Eucaristía, en cada celebración de la Eucaristía. O sea, hay algo nuevo. Y hay algo nuevo justamente porque se aplica la eficacia de la pasión de Cristo en cada Eucaristía. Más aún, en cierta manera, se puede decir que el fin de la pasión es la Eucaristía y la misa. O sea, la pasión de Cristo, que sucedió en un momento histórico, fue no solamente para redimir a toda la humanidad, sino para que pudiese haber misas con las cuales se aplicase esa redención a toda la humanidad, ¿no? Porque Cristo sigue presente. Ahora, la misa representa especialmente la pasión, pero tiene una significación y una eficacia que supera la pasión, porque lo que produce la misa instrumentalmente es la Eucaristía, es decir, la presencia de Cristo que supera la pasión, o sea, la presencia de Cristo resucitado y la presencia de Cristo beato en la patria celestial, que es el fin de la misa. O sea, la misa se celebra en este mundo, después no se celebrará más, para algo, que es la beatitud, o sea, la participación de la vida divina. Y por eso en la misa se significan todos los misterios, no solamente la pasión. Por eso hay misa de Navidad, hay misa de la resurrección, o sea, la Pascua, hay misa de la Ascensión, etc. Los misterios de la vida de Cristo se celebran en la misa porque la misa no se reduce a la pasión. Es imagen de la pasión especialmente porque se celebra en este mundo y todavía no está la resurrección, y porque aplica y produce la remisión de los pecados, pero contiene algo más que la pasión, o sea, contiene el anticipo de la vida futura, como dice la oración de la liturgia de la Eucaristía, de la celebración del Corpus Christi. Pero vayamos a lo de la muerte de Cristo. Total, ya que te la subo a la mano. Claro. Es la tercera parte donde se trata de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, cuestión 50. ¿Contribuyó algo la muerte de Cristo para nuestra salvación? Sobre la muerte de Cristo podemos hablar de dos modos. Uno cuando está en proceso de ejecución. Otro en cuanto realizada. Se dice que la muerte está en proceso de ejecución cuando uno se encamina a la muerte por algún sufrimiento natural o violento. Y en este sentido es lo mismo hablar de la muerte de Cristo que hablar de la pasión. Y así la muerte de Cristo, considerada en este modo, es causa de nuestra salvación, conforme a lo dicho arriba sobre su pasión. Pero la muerte realizada se entiende en cuanto que ya se ha producido la separación entre el alma y el cuerpo. Y en este sentido hablamos aquí de la muerte de Cristo. Y de este modo la muerte de Cristo no puede ser causa de nuestra salvación por vía de mérito, sino solo por vía de eficiencia, es a saber, por cuanto por la muerte la divinidad no se separó del cuerpo de Cristo, y por este motivo, cuanto acontece con el cuerpo de Cristo, incluso separada el alma, fue saludable para nosotros por virtud de la divinidad que estaba unida a él. Es decir,
la pasión de Cristo merece, porque es un acto humano de Cristo, es un acto de caridad. La muerte de Cristo, cuando ya está muerto, no merece porque no es hombre. Entonces, uno que no es hombre no puede merecer como hombre. Sí puede actuar a modo de eficiencia. Quiere decir que el verbo divino está unido al alma y puede actuar a través del alma, como cuando desciende a los infiernos. El verbo divino está unido al cuerpo y puede actuar a través del cuerpo, como cuando alguien va al Santo Sepulcro y recibe indirectamente el influjo de Cristo, aunque sea por el recuerdo del lugar donde estaba el cuerpo de Cristo muerto. Pero esa muerte no produce la salvación al modo humano. Por eso la misa no significa esa muerte, sino la pasión, que es el acto de Cristo cuando está vivo. Pero el efecto de una causa se considera propiamente conforme a la imagen de la causa. ¿Por dónde? Por ser la muerte una privación de la propia vida. El efecto de la muerte de Cristo se considera en orden a la remoción de aquellas cosas que son contrarias a nuestra salud, y que son la muerte del alma y la muerte del cuerpo. Y por esto se dice que la muerte de Cristo destruyó en nosotros la muerte del alma causada por el pecado. Según aquellas palabras de Romanos 4, fue entregado a la muerte, se entiende, por nuestros pecados, y la muerte del cuerpo, que consiste en la separación del alma, conforme a aquel pasaje de la primera de los Corintios, la muerte ha sido absorbida por la victoria. Es decir, la muerte de Cristo, que es efecto de la pasión, significa nuestra muerte al pecado y produce nuestra muerte al pecado. Ahora, hay que evitar entender la misa como el sacramento de la muerte, porque entonces estaríamos invirtiendo la significación de la misa, es decir, convirtiéndola en lo que eran los sacrificios paganos, es decir, destrucción. ¿Lo puedo repetir, padre? Estaríamos invirtiendo la significación de la misma. No hay que poner el foco en la muerte. O sea, no hay que hacer de la misa el sacramento de la muerte. Sino que es mucho más que la muerte. La muerte, resurrección, ascensión al cielo. Un acto de amor. No, no solo eso, sino que además se corre el peligro de convertir la misa en una especie de continuación de los sacrificios paganos, y de los aztecas y de todos los que hacían sacrificios humanos, etc. Eso mataban. Entonces buscaban el fruto de la muerte. En la destrucción. Entonces puede haber una sutil tentación de convertir una cosa en la otra. Es decir, de retrotraer al Antiguo Testamento. Y no solo al Antiguo Testamento, sino a las religiones paganas. Por eso el Nuevo Testamento es muy cuidadoso en el lenguaje, incluso sobre el sacerdocio. Nunca habla de los sacerdotes del Nuevo Testamento. El único sacerdocio del cual se habla es el sacerdocio de Cristo en la Carta a los Hebreos. Pero es un sacerdocio que no se ejecuta en la pasión. Es un sacerdocio en la Carta a los Hebreos que se ejecuta en el cielo. Es decir, Cristo desde el cielo nos pone en comunicación con Dios. ¿Por qué el Nuevo Testamento es muy cuidadoso? Porque era muy claro que no se trataba de continuar el sacerdocio del Antiguo Testamento, que no era eficaz, no producía la remisión de los pecados, sino que significaba desde lejos esa remisión con la muerte de los animales, que se sacrificaban en el sentido de que se mataban. El sacrificio en el Nuevo Testamento es algo espiritual, es un sacrificio, es un acto, como dice el canon de la misa, razonable, el sacrificio racional. ¿Por qué dice racional? Ahora no lo entendemos, porque bueno, racional quiere decir algo que se razona, que no es sensible, etc.
en el contexto en que se redactó el canon de la misa, quería decir algo muy concreto. Es un sacrificio que no tiene nada que ver con los sacrificios de los paganos, ni con los sacrificios del Antiguo Testamento, que consistían en algo sencillo, en matar animales, o hacer actos inmorales en el caso de los paganos. Esto es un sacrificio racional, es decir, es un sacrificio espiritual. Porque en el Nuevo Testamento el sacrificio no es simplemente matar algo, algo cruento. En el Nuevo Testamento el sacrificio es un acto espiritual. Es decir, es una ofrenda hecha a Dios. Por eso Dios acepta nuestros sacrificios y nuestros sacrificios pueden unirse con el sacrificio de la misa. O sea, son nuestros actos espirituales que se unen con ese verdadero sacrificio de Cristo. Ahora, ese sacrificio, evidentemente, en la pasión fue cruel. Pero la eficacia del sacrificio de Cristo en la pasión no viene del hecho de que fue cruento, de que a Cristo lo mataron, sino del amor con el cual Él aceptó eso. Es un acto de caridad, Santo Tomás dice, inspirado por el Espíritu Santo. Padre, y en la misa, en la celebración de la misa, ¿ese sentimiento es el mismo o es un sentimiento equivalente? Es decir, ¿él tiene los mismos sentimientos que tuvo en la pasión o es un acto de caridad que es equivalente a la pasión, pero distintos? No, Cristo tiene muchos sentimientos, porque especialmente Santo Tomás dice que en la última cena, en que celebraba la Eucaristía, Cristo gozaba especialmente por la unión con sus discípulos. Es decir, no solamente con los apóstoles, sino con todos los que lo iban a seguir después. Entonces, ese efecto de la Eucaristía producía gozo en Cristo. De la misma manera lo produce ahora. Cuando aquellos que participan de la Eucaristía, bien, se unen con Él. Porque los sentimientos humanos de Cristo son verdaderos, entonces cambian. No son inmutables, porque no serían sentimientos. O sea, son verdaderas pasiones. Son pasiones humanas. En ese sentido, cada misa es algo nuevo. Sí. En el corazón de Cristo, por eso tenemos devoción al corazón de Cristo. La inteligencia. Ahora, Pero en Dios no hay progreso. no, pero en la humanidad de Cristo hay mutación porque es humana. Sí, ¿pero en qué sentido progresa? No, pero o sea, no es que haya mayor perfección que la que ya tiene porque está lleno de gracia. Claro, por eso. Es un sentimiento distinto, digamos. No, hay actos humanos. Claro, es un acto distinto. Son actos humanos. Cristo es hombre, tiene actos humanos. Pasiones, eso. Los tenía aquí y los tiene allí. Qué misterio. Sacramento. Por eso la Eucaristía nos une con Cristo como Dios y como hombre. Y por eso la Eucaristía es eficaz de distintas maneras a lo largo del tiempo. Y a lo largo de la vida de una sola persona también. Por eso el centro de toda la vida espiritual en este sentido está siempre la Eucaristía. No solo en la misa, en la Eucaristía entera. Búsqueda de la unión con Dios. Claro. La contemplación divina y la unión espiritual con Dios. Lo que llama aquí Santo Tomás la comunión espiritual, ¿no? Que es el fin de la comunión sacramental. Podemos ver, por ejemplo, cómo el Concilio de Trento asimila la doctrina de Santo Tomás
especialmente en contraposición a los protestantes, ¿no? Porque el Concilio de Trento no quiere desarrollar todo lo que dijo Santo Tomás, que es el punto de referencia fundamental, sino principalmente quiere refutar lo que pensaba Lutero y los protestantes. Veamos cómo se expresa, por ejemplo, en la doctrina sobre el sacrificio de la misa. Como en el Antiguo Testamento, según testifica el apóstol San Pablo, no había perfecta santidad por la insuficiencia del sacerdocio de Leví, fue necesario, disponiéndolo así Dios, Padre de las misericordias, que naciera otro sacerdote según el orden de Melquisedec, es a saber, Jesucristo nuestro Señor, que pudiese perfeccionar y conducir a su último fin a todos cuantos habían de ser santificados. Así pues, el mismo Jesucristo, Dios y Señor nuestro, aunque se había de ofrecer una sola vez a sí mismo a Dios Padre, muriendo en el ara de la cruz para obrar desde ella la redención eterna, esto no obstante, como su sacerdocio no había de extinguirse con su muerte, a fin de dejar a su amada esposa la Iglesia en la última cena, en la misma noche en que iba a ser traidoramente entregado un sacrificio visible, según lo requiere la naturaleza humana, en el que se representase el sacrificio cruento, que por una sola vez se había de consumar en la cruz, y para que permaneciese su memoria hasta el fin del mundo, y se aplicase su saludable virtud a la remisión de los pecados que diariamente cometemos, declarándose constituido para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec, ofreció a Dios su Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y de vino, y se lo dio para que lo recibieren bajo los signos de estas dos sustancias a sus apóstoles, a quienes entonces constituía sacerdotes del Nuevo Testamento, mandando a estos mismos y a sus sucesores en el sacerdocio que le ofreciesen por virtud de estas palabras: haced esto en memoria mía, como siempre lo ha entendido y ha enseñado la Iglesia Católica, etc. Y después se refiere a la misa como propiciatorio, no solo por los vivos, sino por los difuntos. Por cuanto este divino sacrificio que se consuma en la misa se contiene y sacrifica incruentamente a aquel mismo Señor que en el ara de la cruz se ofreció a sí mismo por modo cruento una sola vez, enseña el Santo Concilio que este sacrificio es verdaderamente propiciatorio y que por él conseguimos misericordia y hallaremos gracia por medio de oportunos auxilios, si recurrimos a Dios contritos y arrepentidos, con sincero corazón y recta fe, con temor y reverencia. Es decir, que fundamentalmente la misa atrae la misericordia de Dios. Es la misma doctrina de Santo Tomás, especialmente desarrollada por lo que se refiere al aspecto de representación de la pasión, en contraposición a la doctrina de los protestantes, que negaban no solo la eficacia de la Eucaristía, sino también el verdadero sacerdocio. Es decir, que el sacerdote representa a Cristo, hace presente a Cristo o realiza ministerialmente lo que hacía Cristo cuando celebraba la Eucaristía. Santo Tomás a esto también le da importancia, o sea, la Eucaristía es imagen de Cristo, pero también el sacerdote es imagen de Cristo, o el presbítero, que es la palabra que hizo el Nuevo Testamento, es imagen de Cristo cuando celebra la Eucaristía
Esto está al principio en la cuestión 73 que hemos visto. El sacerdote es representación de Jesucristo cuando actúa en la Santa Misa. Y eso también lo retoma el Concilio Vaticano II cuando se refiere a la Eucaristía, en Sacrosanctum Concilium. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos. De modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, Él es quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En la liturgia terrena, pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él en nuestra vida y nosotros nos manifestemos también glorioso con Él. La liturgia, entonces, no es simplemente lo que se celebra en este mundo, cuya culminación es la misa, sino que es la participación de aquello que sucede en la beatitud, en la vida eterna, es decir, la vida de los bienaventurados, que es comunicada por el mismo Dios, por la Santísima Trinidad, que es la fuente de toda la vida espiritual que llega hasta nosotros por medio de los sacramentos y especialmente por medio de la Eucaristía en este mundo. Bueno, con esto. ¿Y los efectos? Padre, perdón, ¿Los efectos o no? Sí, no. Si en algún momento usted en otra charla había planteado cómo en el corazón de la modernidad, especialmente en 2 representantes conspicuos, Hegel y Freud, Sí. está el rechazo, digamos, profundo de la Eucaristía. O sea, en el caso de Hegel, porque en definitiva, digamos, el signo sensible implica una atadura para el espíritu. Y en el caso de Freud, que me parece también interesante, porque me parece que si me equivoco, relaciona con lo que usted decía, ver la muerte del hijo. Bueno, para Freud la Eucaristía, que es la misa, porque Freud vivieron por el católico, que había en Austria. Para Freud la misa es la continuación de los sacrificios que se ofrecían cruentamente en el mundo antiguo, es decir, en las religiones paganas que vienen de la horda primitiva que él imagina al principio de la humanidad y que siguen en los sacrificios humanos de los aztecas, etc. La misa es esencialmente lo mismo que eso, o sea, fundamentalmente para Freud la misa es la celebración del pecado, porque en esos sacrificios finalmente el hombre quería matar a Dios.
sea, es la inversión de lo que significa la misa. Por eso en la mentalidad anticristiana, siempre el centro del cristianismo está representado por el sacrificio como algo cruento. Es la deformación más profunda del misterio de la caridad que se revela en Jesucristo, y especialmente la Eucaristía. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la Eucaristía y de la misa, para no contaminarla con esta mentalidad que es profundamente pagana, anticristiana y diabólica también. Padre, entiendo que la misa significa la adoración perfecta de Dios, una acción de gracias perfecta, la remisión perfecta de los pecados, digo, con las disposiciones, el propiciatorio y recibir las gracias, ¿no? ¿De qué forma el hombre participa en ese, digo, cómo es que yo doy esa acción de gracias perfecta, o cómo hago yo ese sacrificio perfecto ante Dios, si es Cristo tanto el ministro como la víctima? O sea, ¿cómo es que el hombre realiza esas cuatro cosas, esa adoración perfecta? Esas cuatro y muchas otras, es decir, todo lo que se contiene en la vida espiritual que nos trae Cristo se contiene en la misa, porque en la misa se contiene toda la eficacia de la vida de Cristo, desde el principio hasta el final, y no solo de la vida de Cristo cuando estaba aquí, sino sobre todo de la vida de Cristo cuando está en el cielo. Por eso insiste la carta a los hebreos en que Cristo es sacerdote eterno, o sea, ahora es sacerdote. Entonces, Él actúa ahora, y en la misa está Él actuando ahora. Entonces nos trae toda la gracia. ¿Cómo se realiza eso? Y se realiza con toda la vida. O sea, no solamente cuando uno está en la misa. Porque si uno no tiene una vida acorde con lo que celebra, la presencia en el rito no le es eficaz. Pero visto que no lleva una vida acorde o más o menos coherente con eso, particularmente la celebración litúrgica, uno como hombre no hace eso. Digo, incorporar unir tu sacrificio espiritual al sacrificio de Cristo. Claro, para que claro, pero la eficacia de la misa no depende de actos psicológicos, o sea, de un esfuerzo de concentración, etcétera. Depende de una contemplación, fundamentalmente. Es decir, de una unión espiritual con lo que se está realizando. Lo cual se da principalmente cuando no hay una contraposición entre lo que hace uno afuera y lo que hace dentro de la misa. Y el famoso ex opere operandi que dicen el ex opere operato, la gracia central, la misa te da la gracia más allá de, por el hecho de estar ahí participando, él te da las gracias, pero que no hay mayor, si no se... No, bueno, no solamente por... es decir, opere operato es una expresión que indica la naturaleza misma del sacramento, es decir, que el sacramento produce lo que significa, pero no hay sacramento si no está la intención del sujeto de recibirlo, ni la intención del sujeto del ministro de celebrarlo. Entonces, ex opere operato no indica una automaticidad, no quiere decir que es algo automático, que porque uno está presente ahí se produce. Se produce porque uno quiere participar de lo que el sacramento significa. Entonces, suponiendo que uno quiere, es decir, que tiene la disposición interior adecuada para eso, entonces el signo sensible produce lo que significa. Porque lo que uno quiere no se puede producir en nosotros de una manera puramente espiritual, porque no somos ángeles, somos hombres. Entonces necesitamos los signos sensibles. Pero no quiere decir que los signos sensibles sean más importantes que lo que nosotros queremos y que lo que la gracia divina hace. Son instrumentos para eso, justamente. Porque los signos sensibles hacen que nosotros queramos. O sea, la Eucaristía no es eficaz simplemente porque está ahí como signo sensible.
sino porque hace que nosotros deseemos lo que ella significa. Es la Eucaristía misma la que produce ese deseo espiritual. Y para eso ayuda no solamente la presencia de Cristo, del cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies accidentales, sino que ayuda a toda la celebración, toda la liturgia. Y toda la continuación de la liturgia que se da en los otros sacramentos, en los sacramentales, en las horas litúrgicas también, etc., ¿no? Y finalmente en toda la vida cristiana. Padre, ¿y los efectos de la Eucaristía? Así que terminamos con Los eso. efectos de la Eucaristía son todos los de la vida de Cristo. Hoy Es no, decir, podemos Recuérdanos comprar 2 o 3 o 4. Recuérdanos algunos. Bueno, el principal efecto es el aumento de la gracia santificante, claro. Porque todo lo que vino a hacer Cristo desde su encarnación hasta su ascensión a los cielos es producir la gracia en nosotros, que es el centro de la vida humana renovada. Ahora la gracia produce operaciones, porque es un nuevo ser que hace operar. Entonces, cuando recibimos la gracia, recibimos múltiples capacidades operativas. Las más importantes se refieren a la unión con la Santísima Trinidad, lo que llamamos contemplación fundamentalmente. Pero después hay otras gracias de tipo carismático, etcétera, que derivan de la vida de Cristo también a través de la Eucaristía. Es decir, hay muchas capacidades. El mismo orden sagrado, que es un ministerio, deriva de la Eucaristía, al servicio de la Eucaristía. Entonces, toda la gracia especial que tiene el sacerdote para ser sacerdote, no solo cuando celebra la misa, sino cuando predica la palabra, la explica, guía, consuela, etcétera, todo eso viene de la Eucaristía. Y en la vida del matrimonio sucede lo mismo. Por eso el matrimonio y la Eucaristía son inseparables. Por eso el que no respeta su matrimonio no puede recibir la Eucaristía, porque es una contradicción. Porque el matrimonio significa la Eucaristía, es decir, la unión de Cristo con la Iglesia. Y la significa realizándola. Entonces el que está casado recibe la fuerza para vivir el matrimonio de la Eucaristía. Y así sucede con los otros sacramentos también, ¿no? La vida religiosa recibe su fuerza de la Eucaristía. Por eso la profesión religiosa se realiza en la celebración eucarística, etc., ¿no? Así sucede con toda la vida cristiana. O sea, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana porque contiene la presencia de Cristo operativa. No solo en su pasión, que está significada directamente por el rito del sacramento, sino en toda su eficacia desde la encarnación hasta la vida como resucitado. ¿Qué quiere decir, Padre, que cambia la operación? Que recibo una gracia y cambia las operaciones. Porque la gracia- Rituales. Todas las operaciones humanas están vivificadas por la gracia, porque la gracia es un nuevo ser que perfecciona el alma y el cuerpo, y de este ser surgen operaciones. Contrario al ser anterior. Operaciones. No siempre Operaciones son divinas contrarias. porque- distintas, Son nuevas. contrarias cuando hay una conversión, pero cuando son operaciones buenas hay un perfeccionamiento. Porque no todo lo que hace el pecador es malo. Por otra parte, la Eucaristía es un sacramento de vivos, o sea, lo reciben los que ya están en gracia. Porque significa la perfección de esta gracia. No se puede recibir la Eucaristía en pecado mortal. Una pregunta. En la consagración está todo el cielo, digamos, ¿no? El presente. ¿La iglesia purgante también está?
está como recibiendo el influjo de la Eucaristía. No presente. No está, Está para recibir las no las está gracias. participando de la Eucaristía en acto porque los repurgatorios no pueden realizar actos humanos, por un lado, y por otro lado tampoco conocen lo que sucede en este mundo. Pero reciben el influjo de usted. Sí, reciben el influjo de la Eucaristía, claro. Ellos no Lo conocen. del cielo lo que también sucede hasta la acá. misa. Lo del cielo sí, porque ven a Dios, ven a Cristo, que es el que celebra la Eucaristía fundamentalmente. Entonces, De alguna manera, digo, están incorporados a Cristo, Claro. la celebran de alguna manera con Él. se puede decir, bueno, en ese Esa sentido incorporación. todo el pueblo cristiano es sacerdotal. No solo los que están en el cielo, sino los que están en la tierra. Especialmente los que están presentes. El pueblo es sacerdotal porque es una persona con Cristo. Una persona mística, dicen San Agustín y Santo Tomás. O sea, una persona misteriosa, superior al conocimiento racional que tenemos de lo que es una persona, ¿no? Porque Cristo es persona divina, pero a través de su humanidad incorpora las personas humanas que están unidas a Él por la gracia. Padre, una pregunta. Entiendo que el sacrificio litúrgico, el sacrificio de la misa, está dentro de la Eucaristía. Y la Eucaristía es la unión espiritual con Dios, con la Santísima Trinidad a través de Cristo. Significada por el sacramento. Correcto. ¿Por qué la adoración eucarística no reemplaza la misa? Si estoy haciendo un acto de unión con Dios, realmente presente en el sacramento, y busco la comunión espiritual, Bueno, la unión con Dios, ¿por qué no reemplaza eso? como diría Aristóteles, si la conociera, la adoración eucarística se dice de muchas maneras, es decir, es análoga, porque depende de la actitud del sujeto. Por ejemplo, me contaban un párroco en Roma, ¿no? Bueno, están estos, están divorciados, no pueden comulgar, pero hay una señora, va siempre a la adoración. Esa adoración de esa señora no es lo mismo que la adoración de otra señora que está bien casada con su marido, que vive la vida de la gracia, etc. Y tampoco es lo mismo que otra persona que participa de la Eucaristía y como fruto de la Eucaristía se queda la adoración. Y tampoco es lo mismo que la adoración, que puede ser más perfecta, de un ermitaño que está en el desierto y no tiene la posición eucarística, pero está más unido con la Eucaristía que el que está delante de la hostia. Porque la adoración eucarística no es por sí misma el sacramento. Es, por un lado, el fin del sacramento, porque es la contemplación, Claro. o también es una preparación al sacramento. Porque hay personas que, por su disposición espiritual y psíquica, se preparan bien a la celebración de la Eucaristía por la adoración. Y otras que por la misa, por la celebración eucarística, se preparan para la contemplación, que perfectamente encuentran en la adoración o fuera de la adoración. Que es siempre adoración, porque aunque no estén delante de la hostia está. Y ellos están unidos con Cristo, que está presente en la hostia.